al webinar Salud Mental Post-COVID. Este webinar es organizado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse, y agradecemos que por favor, recordándoles que se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo y empresa. Les recordamos también desactivar sus micrófonos y cámaras para mantener la calidad y estabilidad del Internet durante el webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. El tiempo de duración de este webinar será de 45 minutos de exposición y 15 minutos para espacio de preguntas y respuestas. Debido a que la situación actual nos obliga a conectarnos algunos de nosotros desde nuestros hogares, les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que se le enviará la grabación al correo electrónico con el que se ha inscrito. A continuación tengo el grado de presentarles al licenciado Neil Evans Maldonado Asturias. Él es licenciado en Psicología, es egresado de la Universidad Católica de Honduras, cuenta con un posgrado de primer nivel en terapia cognitiva y terapia racional emotiva conductual, certificada por la Universidad de Flores de Buenos Aires, Argentina, y el Albert Ellis Instituto de Nueva York. Tiene también un posgrado en Psicología Infanto-Juvenil del Instituto Superior de Estudios de Psicólogos, del ISEP. Su experiencia se enfoca en el manejo psicoterapéutico en pacientes con trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad y sus relacionados, basado el manejo en el modelo cognitivo-conductual. Realiza evaluaciones de personalidad y de estado de ánimo en adultos, adolescentes y niños, para determinar un diagnóstico clínico adecuado derivado de la problemática del paciente. Así que sin más, le damos la palabra al doctor Neil Evans Maldonado, quien nos acompañará el día de hoy. Bienvenido. Bienvenidos, un placer estar acá, pues vamos a aportar un poco de información de un tema conocido ampliamente por todos, pero que en la actualidad tal vez no se le ha dado una relevancia un poco más significativa, ¿verdad? Sobre todo por lo que actualmente pues estamos viviendo de manera global, ¿verdad? En relación pues a lo que es la pandemia y el COVID. Entonces, el objetivo pues es explicar un poquito ese factor de salud emocional, de salud mental que va en comorbilidad con lo que pues es todo el asunto de la pandemia, del COVID, y cómo pues esta problemática de manera, yo diría, silenciosa, puede ir afectando a personas que anteriormente no presentaban ningún indicio, ningún factor que podía estar relacionado con algún problema emocional, y también pues a las personas que ya tenían algún antecedente de algún tipo de carga afectiva o problema también a nivel psicosocial, cómo ha podido pues en algún punto incrementar, aumentar o intensificar la sintomatología en la actualidad. Y pues al final plantear ciertas alternativas de cómo se pueden ir manejando toda esta carga afectiva, toda esta carga emocional que pues derivada de distintos factores, no únicamente de la pandemia, sino de los factores correlacionados con lo que ha sido pues el confinamiento, la saturación a nivel económico y bueno, la saturación también a nivel de salud en general. Es plantear opciones de cómo se puede manejar el aspecto de salud mental y cómo se puede pues en algún punto intervenir desde el aspecto privado y también desde el aspecto de gobierno, de lo que es estatal. Vamos a empezar un poquito explicando la definición de lo que es salud mental. Vamos a hablar un poco acerca de algunos conceptos para ir formando una idea y ir explicándolos. Salud mental, salud emocional, la capacidad de la persona y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente,
de modo de promover el bienestar subjetivo. Cuando hablamos de bienestar subjetivo a nivel de salud mental, planteamos eso, no hay un bienestar absoluto, completo, ¿verdad? Entonces aplicamos este concepto subjetivo, o sea, aquel bienestar que en algún punto, aunque yo esté bajo una situación complicada, difícil, yo igual pueda tomar decisiones, afrontar mis problemáticas y tener esa percepción de logro, de beneficio, de ganancia o simplemente pues de estar bien. Entonces por eso hacemos hincapié en que el bienestar es subjetivo, no hay un bienestar desde el aspecto psicológico en plenitud, o sea, no entramos en ese punto. El desarrollo y uso óptimo de las potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas, relacionales. El logro de metas individuales y colectivas en concordancia con la justicia y el bien común. Estos son conceptos amplios de lo que es salud mental. La salud emocional es una parte importante de la salud general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Aquí hay otro concepto a tratar. Cuando hablamos de control desde el aspecto emocional y psicológico, hablamos más de una regulación. En sí, del todo el pensamiento, sentimientos o nuestras conductas no se controlan completamente, pero sí las podemos aprender a regular. Entonces, cuando hablamos de salud emocional en concepto, uno de los objetivos es la regulación de esos tres criterios, de mi manera de pensar, de cómo me puedo sentir y al final, evidentemente, cómo me puedo comportar, cómo actúo. Son capaces, dice, de hacer frente a los desafíos de la vida, a pesar de las dificultades, puede poner los problemas en perspectiva, en un concepto mucho más objetivo y recuperarse de los contratiempos. Se siente bien consigo mismo y tiene buenas relaciones. Entonces, salud emocional cae en el punto de que aunque yo tenga una problemática, un conflicto, algún tipo de carga o problema, pues yo puedo en algún punto tomar decisiones, afrontarlo adecuadamente. No sé si se escucha bien, porque tengo ahí una... Sí, le vamos a agradecer a la persona que tiene el micrófono encendido, por favor que nos ayude a cerrarlo. Sí, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Gracias, por favor, gracias. Bueno, como les decía, salud emocional, el concepto no es buscar ayuda y quitarme el problema en sí o no sentir nada, sentirme completamente bien. No, salud emocional es que aunque yo atraviese una dificultad, presente un problema, yo en esa situación igual pueda ser competente, suficiente, capaz de tomar decisiones, de hacer frente a los conflictos y evidentemente de resolver la mayor cantidad de problemas que yo pueda en un momento determinado. Este es un concepto en resumen de lo que es la salud mental y la salud emocional. El concepto de buscar ayuda para dejar de sentirme mal, uno puede aún sentirse mal, pero aún ser competente, aún ser suficiente y aún ser capaz de poder en algún momento afrontar dificultades. Entonces, salud emocional encajaría en ese punto. Aunque yo atraviese una problemática, yo soy competente, yo puedo regular mis emociones, mis pensamientos, mi comportamiento a beneficio propio, a beneficio propio. Estar emocionalmente saludable, como les decía, no significa estar feliz todo el tiempo. Significa que uno es consciente de sus emociones, de cómo se siente, ya sea negativamente o positivamente, cómo uno puede lidiar con ellas, ya sean positivas o negativas. Las personas emocionalmente sanas también sienten estrés, ira, tristeza, pero saben cómo manejar sus sentimientos negativos y pueden distinguir cuando un problema sobrepasa lo que puede manejar por sí solo. También saben cuándo buscar ayuda a su médico, a su psicólogo o a su psiquiatra. Entonces, repetimos para continuar esta pequeña introducción.
La salud emocional no es no sentir nada. Igual convivimos diariamente con estrés, convivimos con emociones negativas. En un lapso corto de tiempo puedo estar tranquilo, luego estar triste, luego enojarme, pero si yo puedo regular, identificar esas emociones, pues la intensidad con que las manifieste van a ser más sanas. Lo contrario, si yo no puedo regular, identificar lo que estoy sintiendo, probablemente esas emociones van a aumentar en intensidad al punto de que pues puedo manifestar una pérdida de control de mis propias emociones. Les refuerzo el concepto, salud emocional no necesariamente es no estar afectado por nada, aún puedo estar afectado, pero puedo ser competente, resolver los problemas, afrontar situaciones, aceptar mis emociones negativas sin necesidad de que sean un conflicto, pero debo de aprender a expresarlas, a manifestarlas a través ya sea de mi conducta o específicamente de mi manera de pensar. Entonces, recalco este punto porque muchas veces pues cuando uno ve en el trabajo clínico, la persona que busca asistencia o apoyo normalmente viene con la expectativa de no volver a sentirse de esa forma negativa, de no continuar sintiéndose de esa forma, más en el día de hoy, que es el tema, en relación, por ejemplo, a la preocupación, a la ansiedad, que vamos a ir explicando más adelante, a la inseguridad a nivel emocional, son emociones que, aunque no nos gusten, existen hoy, están presentes y tenemos que aprender de alguna otra forma a lidiar con ellas. ¿Para qué? Para continuar tomando decisiones acertadas, para continuar afrontando la situación que actualmente estamos viviendo y así poder, dentro de lo que se busca, pues un bienestar subjetivo que nos permite en algún punto tener una buena calidad de vida y una buena calidad emocional. Ya que si pasa lo contrario, lo vamos a ir viendo de acuerdo a lo que vamos a ir explicando, al no tener una salud emocional, pues eso nos puede provocar un desborde, una sobrecarga a nivel afectivo que nos puede desencadenar desórdenes emocionales, desórdenes de personalidad, que al final van a ir en contra de ese concepto. Voy a tomar malas decisiones, voy a actuar de manera más impulsiva, al no poder regular mis emociones las voy a expresar de una forma inadecuada, creando conflictos probablemente evitables, innecesarios, pero que por la misma sobrecarga afectiva, pues van a ser producto de ese problema. Entonces, entrando un poquito a esto, vamos a platicar un poquito más de datos. Según la OMS, 450 millones de personas experimentan problemas mentales o neurológicos en el mundo. Estos desórdenes constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad, crean un impacto social y económico importante en los individuos, familias y gobiernos. La depresión clínica será la segunda causa de discapacidad en el mundo para el año 2020 y en países en desarrollo probablemente será la primera causa. Se habla que en los países desarrollados hay un porcentaje poblacional de un 20% que en algún momento han presentado pues desórdenes afectivos, problemas emocionales, llamémosle depresión, llamémosle ansiedad. Y en los países en vías del desarrollo como el nuestro, pues se está hablando ya en la actualidad que probablemente un 40% de la población en este año presentará o manifestará algún tipo de sintomatología dentro de su estado de ánimo, llamándole igual depresión, ansiedad, posiblemente bipolaridad y otro tipo de desórdenes afectivos que pueden existir. Las personas con trastornos mentales sufren lamentablemente discriminación, estigma y están proclives a sufrir violaciones en sus derechos humanos. La pobreza, este es un concepto igual un poco social, interactúa en forma importante con la salud mental en un círculo vicioso. No quiere decir que personas con una
estabilidad económica no puede presentar problemas a nivel de salud mental, ya que los factores son varios, no únicamente el aspecto social de la pobreza, pero en países como los nuestros, donde se hace bien difícil el aspecto de buscar asistencia, apoyo, debido a que a nivel pues estatal son pocos los recursos dentro de lo que es salud mental que existen para la población, eso pues incluye a que las personas tengan que derivarse más a la clínica privada, y ahí pues el factor de la pobreza, el factor económico influye en que muchas personas pues nunca sean tratadas, nunca busquen asistencias, y pues lamentablemente eso va a crear un desarrollo lento pero progresivo de su problemática mental o emocional. Factores que afectan la salud mental, y pongo unos factores bien generales: aislamiento social, baja tolerancia a la frustración, la ansiedad, el estrés, inseguridades, emociones negativas mal expresadas. No quiere decir que las emociones negativas, o sea, sentir enojo, ya es proclive a que tenga un problema mental. No, mal reguladas, mal expresadas, mal manejadas. Igual en el estrés, sobrecarga de situaciones negativas y un ambiente hostil. A estos factores le podemos agregar igual factores biológicos relacionados a veces con el uso de sustancias, medicamentos, que con un periodo prolongado de tiempo pueden también alterar la parte química de nuestro cerebro, factores metabólicos desarrollados también por enfermedades de base a nivel médico que también pueden generar una problemática mental como comorbilidad, como un acompañante a esa enfermedad. Factores de personalidad, ¿verdad? Rasgos que pueden ser aprendidos desde una edad temprana, que van estructurando de alguna otra forma un patrón de comportamiento inestable, irregular, que genera de repente una baja adaptación a lo que puede ser nuestro sistema de vida. Entonces, esos factores, personalidad, biológico, no olvidemos también factores genéticos, hereditarios, normalmente en tercera generación, tercera, cuarta generación, dentro de nuestro núcleo familiar, pues se pueden presentar problemáticas a nivel emocional. Pero siempre tiene que haber un desencadenante para que se produzca, y ahí entra el factor pues ambiental, ¿verdad? De personalidad también. Entonces, hay muchos factores que en algún punto influyen en nuestra carga emocional, en nuestra salud mental. Aquí enumeramos algunos de una forma muy general, más fáciles de comprender, pero los generales, pues, ambiente, personalidad, biológicos y genéticos. Aquí yo enumero, en este cuadro que ustedes ven, pues, algunos de los trastornos más conocidos, con los cuales en algún momento dado, pues, ha interactuado el desorden a nivel mental y emocional, trastornos depresivos, y ahí pues entraría la distimia, ciclotimia, depresiones moderadas, leves, graves, la ansiedad, somatoformes, que tiene que ver más con molestias físicas o dolores somáticos, la hipocondría, que es algo que probablemente como resultado de la pandemia, del confinamiento, se va a ver mucho, hay mucha sintomatología a nivel de física, de quejas de pacientes, de dolor pectoral, que al final termina siendo un ataque de ansiedad y no necesariamente pues un problema viral. Desórdenes disociativos, que son muy poco comunes, pero que también se pueden dar, sobre todo en este encierro, en este aislamiento, donde hay una descontrol y una sobrecarga a nivel emocional que puede hacer que la persona tenga desconexiones de su realidad. Desórdenes sexuales, del sueño, también un grupo muy a la alza en la actualidad, debido pues al cambio de nuestro sistema de vida. Las personas han generado mucho insomnio, mucha somnolencia durante el día, y bueno, cambio de hábitos, costumbres, que genera una alteración completa en nuestros circuitos de sueño. Trastornos facticios, que eso igual son muy pocos comunes, del control de impulsos, ¿verdad?
factores psicológicos relacionados al estado físico, lo que mencionaba, una enfermedad o un factor metabólico puede desencadenar distintos trastornos de la salud mental, de personalidad, que son muy frecuentes, y otros por ahí. Aquí solo pues enumero un poquito para que haya como un conocimiento o una información que amplifique el amplio número de desórdenes que se pueden presentar. En nuestro país, los más comunes, de acuerdo a las estadísticas que se manejan a nivel estatal, son los trastornos del estado de ánimo, que ahí entraría lo que es todos los tipos de depresión y los tipos de trastorno bipolar. También la ansiedad y los desórdenes de personalidad. Esos 4 componentes son los que más habitualmente uno ve a nivel clínico en nuestro país y que actualmente es muy probable que haya una alza, sobre todo en los desórdenes afectivos y en los desórdenes de ansiedad, debido pues a lo que estamos viviendo actualmente. Seguimos un poco más el tema, un poco más dejando un poco la parte de información general. Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental y emocional. Pues tenemos claro que el estrés durante el brote de una enfermedad infecciosa puede en ciertos casos incluir reacciones como temor, preocupación por la salud, miedo y la salud de sus seres queridos, su situación financiera o laboral o la pérdida de servicios de apoyo de los que depende. Entonces aquí temor, miedo, preocupación, cambios en los patrones de sueño o alimentación, por el hecho de dormir tarde, despierto a una hora muy avanzada del día y mi desayuno se convierte en mi almuerzo y el almuerzo se convierte en la cena y eventualmente esos ciclos pues van generando aparentemente pues simplemente al principio un pequeño cambio, pero si se mantienen de manera gradual, pues terminan también afectando nuestra salud a nivel físico. Entre más irregular es nuestro sueño, mayores factores de migrañas, de cambios de ánimo, de irritabilidad, de cambios de humor se van a manifestar en la persona, porque no hay un descanso pleno, es muchas veces forzado. E igual con la alimentación, hay un aumento de problemas gástricos debido a que en horas específicas del día se come de una manera irregular. O en un momento del día, grandes cantidades de ingestas y en otro momento muchas horas de no ingesta. Entonces esos cambios, además de perjudicar la parte mental, también pues perjudican la parte física. Agravamiento de problemas de salud crónicos, ya sea de salud igual mental como también de la salud física en general. Agravamiento de problemas de salud mental y mayor consumo de tabaco y alcohol y otras sustancias. Este último concepto es una de las consecuencias más notables durante lo que fue el confinamiento en sus primeras etapas, no solo en nuestro país, sino de manera global. El aumento de sustancias, no solo de tabaco, sino de las que normalmente podemos conocer, como un manejo paliativo del estrés que todo este encierro, que todo este cambio en nuestro sistema de vida nos generó. Normalmente cuando hay un abuso de sustancias siempre está relacionado con manejo de estrés, un concepto erróneo, pero que la mayoría de las personas que tienen problemas de consumo lo relacionan. Si estoy estresado, si estoy cargado, si estoy ansioso, busco algo que me ayude y normalmente es algún tipo de droga. Igual pueden ser drogas en algún momento establecidas como medicamentos, ansiolíticos, benzodiazepinas, antidepresivos, que las personas llegan a tener accesos al medicamento sin receta médica y pues eso hace que haya un aumento de eso. Entonces, de manera general, pues esta pandemia ha generado un impacto en estas áreas, que al final, si no hay una regulación adecuada, pues puede terminar desencadenando problemas de salud mental. Durante la cuarentena, pues
la duración de la misma, la inquietud, que creo que pues hasta el día de hoy todavía estamos en esa incertidumbre, miedo a la infección, frustración y aburrimiento, abastecimiento inadecuado, información inadecuada, que termina también aumentando los niveles de ansiedad derivado a todo este mundo actual de redes sociales y de información masiva que hay. Y post cuarentena, que es lo que estamos tratando, pues en este momento, evidentemente la situación económica financiera como un factor altamente de riesgo para presentar problemas a nivel emocional. Y el estigma, sobre todo las personas que tuvieron o tienen COVID, al momento, primero Dios, que se recuperen, pues van a estar estigmatizados. Y esto es algo que ya se está viendo muy marcadamente en Europa y en algunos países de Sudamérica, donde personas con antecedentes del COVID, pues de alguna otra forma, por la poca información que todavía se tiene de la enfermedad, hay un estigma, hay un miedo a tener contacto o a tener algún tipo de relación con la persona. Entonces, pues, el impacto del COVID en la persona es notable, derivado de que se siente aislado, rechazado, y eso pues emocionalmente va a terminar inevitablemente generándole un conflicto. Aquí les quiero hablar un poco para entrar más en detalle de cómo ha venido durante todo este proceso del aumento de casos, de la famosa curva relacionada con el COVID, cómo ha venido en aumento los trastornos a nivel de salud mental. Este es un estudio que se hizo en España, donde ellos planteaban 4 oleadas. La cuarta oleada, que es la que nos compete hablar en este momento, es la de salud mental, derivada de la pandemia. Entonces aquí vamos a dar unos datos y después hay una pequeña gráfica que la vamos a explicar más a detalle, donde pues podemos ver lo siguiente. Basado en un estudio reciente donde sus autores describen 4 oleadas de atención sanitaria que aparecen en la dimensión temporal de la pandemia, descritas a continuación. La oleada número 1, pues es la que estamos viviendo, asistencia directa y primordial de los pacientes afectados por el COVID, el ascenso rápido y elevada de proporciones de mortalidad. 2, la demanda asistencial de pacientes, la segunda oleada, con afecciones urgentes no del COVID. En esta oleada la altura es mucho menor y el descenso también será más rápido. Ya vamos a mostrar la gráfica y vamos a dar una explicación más detallada. 3, la tercera oleada que aparece dentro de todo este proceso de la pandemia son la atención a las afecciones crónicas. Aparece una ola lenta, una subida, pero es persistente, con mayor meseta, siendo su descenso lento y su prevalencia bastante constante. Y la cuarta oleada, la afectación de los mecanismos mentales y emocionales de la población, desde síntomas leves a severos relacionados con las vivencias, experiencias que suceden a lo largo de la crisis. También el malestar que acompaña a la crisis económica. Entonces, aquí en este cuadrito, en esta imagen vemos lo que explicamos. La primera en referencia pues a la asistencia directa de los pacientes con COVID, la oleada rápida, que es la que hemos estado viendo. En otros países pues hay un aplanamiento, hay un descenso en la actualidad. En nosotros pues, derivado a mucha desinformación, no tenemos un conocimiento claro, pero en algún punto pues esperamos que haya un aplanamiento y que sea información confiable. Entonces, de acuerdo a la gráfica vemos el aumento, sería la de color morado. La segunda oleada, que es la de color verde, es la que explicamos acerca es la que explicamos acerca del impacto de los pacientes que no han presentado COVID, pero que tenían sus problemas. Digamos, pacientes con enfermedades neurológicas controladas,
pacientes de repente con otro tipo de síntomas, infecciones, todo lo que tenga relacionado con operaciones pospuestas. Entonces, según va descendiendo la curva del COVID, pues estos pacientes empiezan en aumento a ir a asistencia sanitaria, no es tan alta la curva. Y la tercera, pues son los pacientes ya de cronicidad. Los pacientes, por ejemplo, en nuestro país de diálisis, pacientes con cáncer, con enfermedades ya crónicas, que igual se sostiene, hay un pico, pero hay un descenso, pero hay un sostenimiento a sus tratamientos actuales. Y en medio de esa, que es la roja, si vemos ahí desde casi el inicio de la primera oleada, cuando se estaba iniciando el ascenso, aparece esta cuarta oleada, que es la que nos compete explicar. Tiene un ascenso en paralelo, si podemos ver ahí con la curva del COVID, hasta el pico, pero con mayor número de implicados. Cuando llega el pico de la curva del COVID, esta cuarta oleada sigue ascendiendo de forma lenta, o sea, sostenida, se mantiene y es persistente a lo largo del tiempo. Traspasa las otras oleadas y sigue ascendiendo lentamente hasta sobrepasar la cima de la primera oleada del COVID. Y prácticamente lo que estamos viendo es cómo, derivado de las vivencias de todo lo que es, pues, todo este tiempo de confinamiento, de la pandemia, de la información masiva acerca del virus, de los múltiples contagios, evidente también de la pérdida de personas, de muertes, cómo ha ido en un ascenso al punto de que aunque haya una baja del COVID, del aplanamiento de la curva, lo que son los trastornos mentales, pues se van a sostener en el tiempo. O sea que esta cuarta oleada, de acuerdo a este estudio, es la que se va a estar tratando, es la que se va a estar manejando post-COVID. O sea, como consecuencia de toda la sobrecarga afectiva, todo cambio en nuestro sistema de vida, toda adaptación a esta nueva realidad, que es el concepto que se está manejando, va a generar secuelas, daños a nivel emocional, a nivel psicológico, derivados evidentemente de la ruptura de la economía, del desgaste a nivel físico, emocional que está generando en casi todos nosotros y especialmente pues en ciertos grupos de personas que vamos a ir mencionando. Entonces lo que estamos viendo acá como pronóstico es un aumento muy probable de desórdenes de estado de ánimo, desórdenes de personalidad, desórdenes de ansiedad, en la mayoría de la población, siendo pues estos grupos, ¿verdad?, los más afectados, los pacientes afectados por el COVID, las familias de los pacientes, la población en general y evidentemente los profesionales sanitarios. Al estar en primera línea son los que más absorben la carga emocional que genera todo este conflicto y este grupo de personas son los que vamos a ver probablemente pues mucho más afectados en esta curva ascendente de todo este desorden mental. ¿No me puedes ir a colgar lo que tengo en la lavadora? No sé si se escuchó esa parte. Sí, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, este grupo poblacional a nivel global, no solo en nuestro país, pues en general vamos a ser los más afectados, de diferente índole, de sintomatología leve a severa. Y aquí lo podemos ver en lo siguiente. La expresión clínica tiene 3 tipos de estructura de la presentación sintomática, según fuera el proceso mental previo al COVID. Entonces se van a presentar 3 grupos. El grupo de personas que no padecían ningún tipo de desorden mental, llamémosle estabilidad emocional, o las personas, por decir así, entre comillas, normales, sin ningún tipo de manifestación. ¿Qué síntomas van a manifestar de manera general? Estado de alarma, sensación de incomodidad, un desasosiego muy importante, picos de ansiedad igual leves, inquietudes, incertidumbres, preocupaciones. El grupo 2 serían personas con cierto grado de inestabilidad emocional,
previa a la pandemia. Y como reacción a la crisis terminan desarrollando posiblemente un desorden mental que había estado contenido, pero derivado de la vivencia subjetiva de la pandemia se va a reactivar. Entonces, personas o ese grupo de personas que probablemente en algún momento de su vida habían presentado manifestaciones, episodios, ya sea de depresión, de ansiedad, sin necesidad de tener criterios para ser diagnosticados con un trastorno en estas áreas, probablemente, de acuerdo a este pico alto de este desbordamiento de la carga afectiva derivado de la pandemia, van a terminar lamentablemente en un gran número desarrollando ya un desorden. Lo que antes eran episodios, llamémosle reacciones o episodios reactivos, que podrían sí tener sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, pero que al resolver el conflicto o a pasar o dejar pasar un tiempo determinado, 1 o 2 semanas, había nuevamente una estabilidad. Pero ya estas personas, derivadas de toda esta sobrecarga emocional que está generando este proceso de vida que estamos afrontando, es muy probable que va a terminar desarrollando un desorden mental. Sobre todo estados de ánimo, desorden de personalidad. Aquí pongo unos ejemplos. El desorden obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza, es algo que inevitablemente no puede llegar a pasar completamente a todos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de alerta, de alarma en relación al orden, a la limpieza, no solo de uno, sino del que está cerca de uno, hace que uno esté más atento, enfocado, concentrado, algo que anteriormente una parte muy mínima de la población estaba. Pero si yo soy de ese grupo donde ya tenía ese factor de que era muy, ¿cómo puedo decir?, muy atento a la limpieza, al orden ya con lo que estoy viviendo actualmente, no solamente va a ser una manifestación en un momento determinado, se puede generar al final un desorden o un trastorno completamente obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza. O sea que aunque ya lleguemos a una etapa de superar toda esta pandemia, ese comportamiento, esa conducta se va a generalizar, se va a volver totalmente normal para la percepción de esa persona. Entonces, ahí hay un punto, pues, muy importante a nivel cognitivo. Nuestra forma de interpretar, nuestra forma de valorar lo que anteriormente a esta pandemia hacíamos, totalmente está cambiando como resultado de la misma sobrecarga emocional. Y eso es lo que ha hecho que este incremento, como vemos acá de la curva, se esté disparando, repito, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Y muchos de esos desórdenes se van a sostener en un tiempo determinado. Y ya en muchos países, sobre todo lo que es Europa y Estados Unidos, la parte sanitaria se estaba fijando notablemente en este punto, pues de que va a haber un proceso de superación, muy probablemente de la pandemia, en algún momento determinado, pero las consecuencias a nivel psicológico podrían para un grupo de la población ser permanentes, continuas en las personas. Y eso es algo muy importante tomar en cuenta en nuestro país, muy importante de valorizar para, pues, lo más pronto posible, aquellos que en algún momento pueden percibir una manifestación más intensa de estas molestias, de estos síntomas, buscar ayuda lo más pronto posible para que en algún punto, pues, se prevenga un desarrollo a una problemática mayor, a una sintomatología mucho más severa que implique, pues, mucho, en algún punto hasta desde el aspecto económico, un gasto, por lo que representa procesos, medicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además un deterioro también de nuestra salud. El grupo 3 es el grupo de personas que ya padecían un trastorno mental, por ejemplo, las personas con abuso de sustancias, las personas ya con depresiones crónicas, problemas de personalidad ya identificados, y que la intersección con el COVID desencadena una descompensación del proceso, o sea, una intensificación con mayor o menor
virulencia sintomática y comportamental. Que ya las personas con padecimientos ya diagnosticados, lo que van a generar es un incremento en su sintomatología. La sintomatología ya existía, probablemente regulada, con procesos de psicoterapia, con procesos de farmacología cuando es necesario, pero derivada de toda esta sobrecarga afectiva de la pandemia, va a haber un elevado aumento en la sintomatología, que al final estos tres grupos van a tener en distintas intensidades un desbordamiento emocional o lo que llamamos también una descompensación. Entonces aquí se hace importante para cada uno de nosotros valorar en qué grupo puedo yo estar. Igual, si se está en el grupo 1, que probablemente sea la mayoría de la población, esos estados de alarma, esa sensación de incomodidad, hay que aprenderlas a regular, porque no necesariamente van a desaparecer mientras la situación exista, mientras la información esté ahí, mientras pues, los medios de comunicación continúen en algún punto pues, planteando lo que está sucediendo actualmente. Esa manifestación existe y va a existir, pero uno puede aprender a regularla, uno puede aprender a acomodarla para que no necesariamente caigamos en estos otros dos grupos de personas, donde pueda terminar desarrollando a corto plazo un desorden o termine en algún punto intensificando los síntomas que yo ya tenía, derivado de una problemática. Entonces es muy importante, sobre todo como señala la flechita, controlar ese desbordamiento emocional, esa descompensación que puede aparecer como esos estados de alarma, de inquietudes, de incertidumbres, manifestados muchas veces por problemas de sueño, de mala regulación a nivel de nuestro sueño. Aquí hay una lista de síntomas. Esto se hizo en un estudio en México, que está un poco asociado pues, con lo que estamos viviendo en el país. Ahí pueden ver ustedes la incertidumbre como la que más pico tiene en todo lo que es la pandemia, preocupación, ansiedad, impotencia, ustedes los pueden ver ahí, ¿verdad? Las distintas emociones, que cada una pues, puede estar vinculada a depresión, a la ansiedad, pero de acuerdo a lo que ha sido la pandemia, cómo se va estructurando la manifestación emocional, siendo las más significativas la preocupación, la ansiedad, la incertidumbre, la impotencia y la impaciencia. Consecuencias emocionales, lo hemos hablado, los síntomas son de tipo ansioso, ansioso-depresivo, intensidad variable, y las personas más vulnerables pueden desencadenarse en un trastorno de estrés postraumático. No es el cuadro más frecuente, pero no podemos olvidar que es un proceso posible de desencadenarse la situación de tensión vivida, de estrés de larga duración. Al mismo tiempo, aumentarán reacciones de tipo fóbicas, miedo al contagio, comportamientos obsesivos compulsivos en relación a la limpieza, pudiendo ser temporal o algo continuo dependiendo del grupo de personas que afecten. Duelos no resueltos derivados de las pérdidas de seres queridos. Factores desencadenantes durante la pandemia del COVID, pues aquí hablamos de estos dos factores, el confinamiento, el desconfinamiento, que es lo que queremos reactivar ahorita. El confinamiento, pues al no haber sido tan homogéneo en nuestros países, pues mientras algunas personas dicen les ha ayudado, hay personas que de repente el tiempo en casa les benefició, a un grupo mayoritario de la población probablemente generó lo contrario. Carga afectiva, reacciones emocionales. Y el desconfinamiento es esa problemática, tener que volver a confrontarse con la realidad, salir, exponerse a los problemas, que probablemente ese aislamiento que nos dio el confinamiento nos hizo como olvidarnos a un grupo de población de problemas en algún punto a nivel social, económicos, pero que según vamos recuperando la normalidad y lo estamos viendo en nuestro país, volvemos a caer a la misma problemática de siempre, conflictos políticos, conflictos sociales, problemas a nivel de lo que es, como siempre se ha dado nuestra salud. Entonces, entre más volvemos a nuestra aparente realidad, pues afloran todos esos conflictos. Entonces, eso también genera más carga emocional en todo esto. El fin del confinamiento
Y las reacciones emocionales pueden incluir sentimientos encontrados, incluida sensación de alivio, temor, preocupación por su salud, la salud de sus seres queridos, estrés a raíz de la experiencia del COVID, tristeza, enojo, frustración, porque amigos o seres queridos tienen temor de contraer la enfermedad por tener contacto con uno, culpa por no poder desempeñar sus tareas habituales o sus obligaciones parentales. O sea, hay mucha carga a nivel de pues sentir que en algún punto uno puede ser responsable de la situación que a nivel económico, social, la familia o la gente cercana a nosotros puede estar pasando, la preocupación ante la posibilidad siempre de infectarse o enfermarse nuevamente, aunque ya hayan personas que lo hayan tenido, el COVID y otros cambios, que es lo que hemos venido hablando pues, en la salud emocional o mental. Entonces, en esta fase de reapertura es muy probable que sigamos experimentando sobrecarga emocional, no tanto por el confinamiento, pero por lo que hemos mencionado, miedo a salir, miedo a contagiarse, miedo a terminar afectando a un ser querido. Entonces lo que vemos siempre es una constante, como la curva lo decía ahí, permanente, constante sobrecarga emocional. ¿Cómo pueden cuidar de su salud mental las personas ante el confinamiento y la nueva realidad que espera tras la escalada? Yo aquí planteo un concepto importante, que es la resiliencia, que probablemente muchos de ustedes lo han escuchado. La resiliencia es un concepto a nivel psicoterapéutico que uno maneja mucho, ya sea a nivel de clínica privada o a nivel también organizacional en las empresas. Y es algo que uno como psicólogo está recomendando a muchas personas que tienen sus empresas, que tienen personas que trabajan para ello, porque la resiliencia es el concepto que le permite a uno pues tener la capacidad adecuada de afrontamiento, de resolver problemáticas, de tener habilidades en algún punto pues para hacer frente a la adversidad. Y eso es un factor que lamentablemente no es muy frecuentemente a nivel social enseñado en nuestra cultura. Entonces, al primer conflicto, al primer problema, muchos huyen o la manera de afrontar del problema muchas veces genera más problemas. Entonces, a nivel de empresa, yo sugiero mucho practicar con sus empleados o colaboradores el aspecto de resiliencia, mejorar aspectos de afrontamiento, de interacción con las demás personas, y eso pues implica este punto de sistemas biológicos, psicológicos, sociales, ecológicos que ayudan a la persona a recuperar, mantener o mejorar su bienestar mental cuando se enfrenta a uno o más factores de riesgo. Hacer hincapié en ese punto, pues hay personas que van a venir con mucha carga emocional, entonces charlas de información a nivel de cómo puede manejar sus emociones, de enseñarles a tener pensamientos más objetivos, más realistas, no necesariamente positivos, sino realistas. Sí, estamos ante un problema, pero se puede hacer esto, se puede resolver de esta manera, se puede manejar. Y eso es lo menos que hemos recibido lamentablemente en los medios de comunicación. Hay mucho pensamiento pesimista, sí, es realista, lo sabemos, pero se pierde muchas veces la objetividad. Y entre menos objetivo es la información que recibimos, más carga emocional vamos a manifestar. Entonces a los colaboradores es, entre más información objetiva le doy, mayor aumento de resiliencia va a tener la persona, mayor aumento de su regulación emocional, mayor capacidad de afrontamiento de su problemática y probablemente un estrés, pero que no sea necesariamente significativo para generar una carga afectiva o un desorden emocional. También, pues, siguiendo el mismo punto, además de la resiliencia, si ya hay una manifestación de síntomas, como lo hemos hablado de acuerdo a los grupos, asesoría psicológica, profesionales de salud mental, que puede estar en el aspecto de la consejería, una charla, una psicoeducación, que no necesariamente psicoterapia, pero sí una psicoeducación que pues, explique la sintomatología, que le haga a la persona conocer por qué puede ser que le esté
sucediendo lo que a nivel físico o emocional está manifestando, explicarle, darle un nombre a esa sintomatología y darle pues herramientas que él puede tener para afrontar. Y eso ayuda muchísimo para que la persona pues regule, module esa carga afectiva. Y si ya la sintomatología pues es más severa, más grave, pues el aspecto de igual por profesionales de salud mental, psicoterapia. Y aquí entraría también el aspecto de lo que es la psicofarmacología, que ya es la parte psiquiátrica, pero ya cuando hablamos de una escalada a nivel de síntoma severo, que sería el grupo 2, grupo 3 de lo que hablamos, donde ya hay un desorden o hay un aumento en la sintomatología de esa persona que ya presentaba un desorden. Y bueno, con esto yo sé que estamos contra el tiempo, pues terminamos la parte de la charla. Entonces, esperando sus preguntas en relación a lo que hablamos. Excelente, licenciado Maldonado, pues realmente es muy interesante todo lo que usted menciona y algo muy importante es el tema de buscar ayuda. Usted mencionaba al inicio, ¿verdad? De repente las personas creen que ir al psicólogo, al psiquiatra, pues de repente es algo malo o significa algo malo, ¿verdad? O que tenemos algo mal, pero en realidad ese concepto de poder buscar ayuda creo que es algo muy importante para todas las personas, ¿verdad? Cuando realmente no encontramos algún tipo de salida, a veces de repente pedimos el consejo a las personas que tal vez no son las adecuadas, ¿verdad? Y más bien nos pueden orientar de una manera errónea. En ese sentido, no sé qué, digamos, qué consejo en este caso, ¿verdad? Porque usted mencionaba también el tema de que obviamente para algunas personas el tema del económico, ¿verdad? Es un limitante. En este sentido, pues, usted las sugerencias que brinda, ¿verdad? Para las empresas, de la importancia de buscar ayuda profesional para este tipo de casos. No sé qué nos puede comentar al respecto. A nivel de empresa, pues para reducir el aspecto de muchas veces de costo, lo que se puede hacer es, como les decía, el planteamiento de una psicoeducación, que eso pues en algún punto pueden ser talleres de información, no necesariamente de jornadas largas, pero sí de temas específicos vinculados a lo que actualmente estamos viviendo, sobre todo a la sintomatología vinculada a la ansiedad, que pues en general la población está en este momento viviendo. Una vez que pues esperemos que se vaya un aumento de empleados a las distintas empresas, pues los empleados van a llegar con incertidumbre, van a llegar con miedo, y entre más información objetiva reciban acerca de lo que está sucediendo, de lo que ellos tienen que hacer, de cómo también ellos pueden aprender a regular la emoción o esa carga emocional, pues eso genera un beneficio. A nivel pues, ya cuando hay si se identifica a nivel de empresa una persona que puede presentar manifestaciones ya un poco más severas de síntomas, a nivel público, pues nuestros hospitales no tienen necesariamente una área muy bien desarrollada en problemas de estado mental. Yo pues recomendaría de repente el San Juan de Dios, que es un hospital reciente, si se puede decir, en la última década, donde hay una atención a un costo bajo. Siempre se paga algo, pero es significativamente bajo lo que puede ser la parte privada. Y aquellas personas que puedan en algún punto pues tener, aunque no sea necesariamente con tanto seguimiento, buscar la asistencia privada, pues visitar. Hay muchos profesionales muy capacitados en la actualidad que ha mejorado mucho pues el concepto que anteriormente se tenía de visitar un psicólogo o un psiquiatra. Y como usted lo dice, pues visitar a un psicólogo o un psiquiatra puede ser a veces una medida preventiva, no necesariamente es una medida ya de tener un problema o de esa estigma de que tengo un problema mental o que estoy loco, estoy mal de la cabeza, ese estigma que hemos crecido todos y que es muy equivocado. Visitar un psicólogo pues puede ser un mecanismo preventivo para evitar que se desarrolle una problemática mayor que puede implicar a nivel del bolsillo, de la economía de la persona, un gasto mayor, ¿verdad? Excelente, sí, bueno, aquí nos consultan, por ejemplo, dice, ¿de qué manera se puede hacer frente a una depresión colectiva, la que se siente a nivel social por el fallecimiento masivo
problemas y todo lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo se podría hacer frente para esa depresión colectiva? Lo ideal sería que se le abriera mucho más micrófonos a especialistas en salud mental, que lamentablemente en nuestro país en la actualidad han pasado a un segundo plano, se busca muy poca información, todo, como les digo, se ha basado, pues, según se ha ido abriendo un poquito la situación del país, en las problemáticas que normalmente hemos tenido, lamentablemente, por años. Yo diría que entre más información se reciba de profesionales capacitados, pues eso puede generar un concepto mucho más objetivo de lo que estamos viviendo. Y entre menos objetivo es la información que tenemos, entre más parcializada, entre más radicalizada, pues va a generar lo que mencionan en la pregunta, colectivamente una carga emocional significativa que puede terminar desencadenando de manera poblacional episodios depresivos, sin ser necesariamente desórdenes ni trastornos, pero sí episodios depresivos de par de semanas, meses, y episodios de ansiedad que pueden derivar a una ansiedad generalizada, a ataques de pánico, crisis de angustia, y evidentemente pues en comorbilidad con lo que es la sintomatología depresiva, mayor grado de desesperanza, más pensamientos negativos, pesimistas, derrotistas. Entonces, yo lo que sugeriría es abrir más micrófonos, buscar más información de personal capacitado de salud mental, de salud emocional. Nosotros lo hemos estado haciendo igual con los médicos. Algunos se resisten, pero es parte de la estigmatización que hay en nuestro país. Igual a nivel de empresa, pues buscar de repente personas que en algún punto den capacitación, apoyo, conferencias en relación a lo que es la salud mental para tratar de reducir el impacto psicológico en la persona. Repito, impacto va a haber, tiene que haber, lamentablemente tiene que haber, porque esto es algo totalmente novedoso para nosotros. Entonces, en un proceso de adaptación siempre lo hay, pero ese impacto lo podemos aprender a regular para que no necesariamente se termine desarrollando a largo plazo en una problemática para la población en general. Excelente, sí, bueno, aquí tenemos varios comentarios, dice don Roberto Leiva, felicitaciones por la excelente presentación. María Guadalupe nos dice, excelente presentación, muy informativa para aplicar en nuestro diario vivir. Nos dice Luis Fernando Cordón, buenos días, excelente tema, tomando en cuenta todo por lo que estamos pasando y que nos afecta a todos en todos los sentidos, pero lamentablemente con el transcurrir de los meses he observado que hay personas, en especial los jóvenes, que retan las medidas de restricción del gobierno, como por ejemplo realizar reuniones sociales a escondidas, ¿verdad? Nos mencionan por aquí. Por ejemplo, José Torres nos dice cómo tratar o qué ejercicios, técnicas implementar en familia cuando se tiene pánico familiar y esto provoca problemas de enojo familiar. En ese caso es bien importante la comunicación. Repito, siempre ese concepto dentro del modelo cognitivo, entre más objetiva es la comunicación, con más datos reales, con información más real en el aspecto objetiva, pues la escalada emocional se reduce. Igual dentro de lo que es estructura familiar se pueden practicar herramientas de relajación, técnicas, el aumento de actividad física en familia, puede reducir también aspectos donde puede haber mucha confrontación, mucha discusión, que ese es otro punto que se ha dado de forma masiva en nuestro país. Repito, no hay mucha información a nivel de medios, pero ha habido un aumento de violencia doméstica, de problemas familiares, de problemas de pareja, por el encierro. Eso aumenta mayor número de incidentes. Entonces, uno ha tratado de manejarlo de esa forma, dando información, mejorando el aspecto de comunicación, que la comunicación sea lo más objetiva posible. Dentro de la casa, que cada miembro de la familia a lo largo del día tenga como su propio espacio. O sea, también el estar juntos la mayor cantidad de tiempo también genera mucho estrés. Es como que tanto, por decirlo así, el papá, la mamá, en algún momento del día estén aparte, cada uno haciendo sus espacios y que en una hora específica puedan tener como ese encuentro dentro del hogar para reducir el excesivo tiempo de estar juntos. Suena irónico, pero también el estar
demasiado tiempo juntos en familia también puede terminar generando una carga afectiva. Y eso produce lo que decía en el comentario, ¿verdad? Que normalmente cuando el joven es más impulsivo, regula de una forma inadecuada sus emociones, y esos son como escapes o acting out, que dice uno, salidas descontroladas, donde no mide el concepto de responsabilidad, y es como un mecanismo de defensa, se siente tan saturado, tan sobrecargado, que lamentablemente termina generando una conducta tan impulsiva que lo lleva a terminar actuando de manera irresponsable, y eso es muy común en nuestro país. Es correcto. Bueno, Estela también nos comenta, dice, excelente intervención, gracias por este espacio. En lo personal, identifico en mí mucha ansiedad y estrés, he sentido cambio drástico en mi estado de ánimo. He dejado de ver tantas noticias y comunicaciones en redes, sin embargo, mi consulta es, ¿cómo puedo mitigar este impacto psicológico para controlar mis emociones? Bueno, si hay un aumento de sintomatología, yo le recomendaría buscar asistencia de psicoeducación. No estamos hablando de tratar un problema en sí, porque muy probablemente lo que ya está manifestando es una reacción a lo que está pasando. Pues el hecho de apagar un poquito esa información masiva que hay en televisión, a nivel de redes sociales, creo que también es importante, debido a que ninguna fuente, lamentablemente, en nuestro país es de plena confianza. Entonces, buscar de repente información o pasatiempos distractivos, yo creo que ya a esta altura sabemos todos cómo se contagia esto, de qué se trata, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ha habido tanta información que probablemente estar viendo más información ya casi 4 meses después es saturar la carga cognitiva de nuestro cerebro. Ya a esta altura creo que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y al tener esa información sería importante para bajar un poco la carga afectiva, desconectarse, centrar la atención más en situaciones que le permitan divagar el concepto de lo que está pasando, distraerse sin perder evidentemente el contacto con nuestra realidad, o sea, lo serio que es todo esto, actuar con responsabilidad, pero sí reducir ese exceso de desinformación que lamentablemente hay. Pero si la sintomatología de ella la percibe moderada o un poco severa, yo recomendaría pues que busque un profesional de salud a nivel mental, a nivel emocional, que le pueda servir de guía, que escuche más detalladamente los síntomas que ella puede estar manifestando, y que en algún punto le dé herramientas a nivel cognitiva conductual que le permitan pues a ella misma aprender a manejar y a regular esa carga afectiva. Excelente. Bueno, Diana Vázquez nos dice excelente tema, muy claro y específico. Aldrúbal nos dice, bueno, aquí creo que ya nos había comentado usted de algunos ejercicios que se podían hacer o actividades en casa, ¿verdad? Con la familia, realmente sí, el tema de poder realizar también juntos, ¿verdad? Actividades, y de repente también que cada uno tenga sus espacios, aunque estén siempre todos en casa, ¿verdad? Yo creo que es bien importante el que cada uno de repente tenga sus espacios en casa. Igual nos dice, bueno, el trabajo con adolescentes en este contexto de confinamiento, ¿verdad? Los adolescentes, que es un tema también bastante crítico muchas veces, y yo creo que lo que usted menciona, el buscar apoyo profesional, creo que sería lo más recomendable. Bueno, de ahí nos dicen felicitaciones, excelente, excelente tema, muy asertivo, congratulaciones, profesional Niel Maldonado, y al equipo de Fundarse por la excelente presentación, muy oportuna, necesaria, nos queda la responsabilidad de replicar en nuestro entorno. Y bueno, y por último, pues nos dicen si hay algún libro que pudiera servir de guía, que usted les pueda recomendar como herramienta para conversar sobre este tema post pandemia. Pues hay ciertos libros que pueden ayudar mucho en el aspecto de conocer un poco emociones, pensamientos, que de repente después de la lectura, pues uno lo podría relacionar con lo que estamos viviendo. Hay un libro de un escritor argentino, terapista cognitivo, Walter Rizzo, no sé si alguno lo conoce, que se llama Pensar bien y sentirse bien. Porque a nivel, pues, dentro del proceso que uno maneja, lo que uno enseña normalmente en un proceso, ya sea de psicoeducación o psicoterapia, es
a través de cómo interpretamos, valoramos o pensamos acerca de algo que estamos viviendo, así va a ser el resultado de lo que vamos a sentir y de cómo nos vamos a comportar. Entonces, ante una situación tan compleja como la que estamos viviendo, entre más nuestra forma de pensar tiende a ser más objetiva, más realista, la emoción va a ser menos intensa. Pero si nuestra forma de valorar lo que estamos viviendo tiende a ser catastrófica, magnificada, tremendecizada, o sea, exagerada, creo que entraría más el concepto de catastroficación, pues la emoción va a ser mucho más intensa y la conducta va a ser más intensa. Entonces ese libro, Pensar bien, sentirse bien, pues es un libro que de manera general le permite a uno entender esa relación entre lo que pensamos, lo que interpretamos o cómo valoramos, cómo eso se relaciona con lo que sentimos, con lo que emocionalmente percibimos y con nuestra conducta diaria. Igual hay otro que se llama Tus zonas erróneas, es un libro un poco más viejo, pero igual le permite a uno hacer una buena retrospectiva de nosotros mismos, una buena introspección de cómo pensamos, de cómo valoramos lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo eso puede influir directamente en nuestras emociones y en nuestras conductas. Excelente, Eli. Maldonado. Bueno, realmente ha sido una hora muy productiva, realmente muy informativa y muy positiva para todos los asistentes. Realmente le damos las gracias nuevamente por su espacio, por su tiempo y poder compartir toda experiencia este día. Así que le damos las gracias también a todos aquellos que se conectaron el día de hoy por la valiosa información que nos han compartido. Les deseamos muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Buen día.